Yengue, Saramagüe, piango, piango llegó. Yengue, Saramagüe, con mi maña llegó. Yengue, Saramagüe, de Lonfinda llegó. Yengue, Saramagüe, escuchan cuento llegó. Yengue, Saramagüe, Mindokin llegó. Yengue, Saramagüe, con mi maña llegó. Yengue, Saramagüe, de una lombo llegó. Yengue, Saramagüe. Agüe son agüe, mañana son mañana. Con Golango nunca tesis, si tesis al mundo cuava. Estamos en presencia de las reglas congas de Palo Monte. Esta religión llega a Cuba a principios de 1500, 1600 con la trata de esclavos traída del continente africano por los españoles. Hoy es un hecho real en las grandes ciudades de los Estados Unidos. Donde quiera que haya emigrado un criollo cubano, un gangulero, podemos conocer sobre estas formas de trabajo. Es bueno conocer más sobre los rituales porque esto nos enseña a poder tener la confianza de poder trabajar. Y no es que el padrino nos diga hazlo así, hazlo asado, tú tienes que verlo en la práctica. Por eso que los ahijados ayudan a los padrinos para poder obtener los conocimientos que ese padrino tiene, siempre y cuando el padrino sepa hacer estas ensaras o trabajos. Hoy estamos trabajando con un ataúd. Sabemos que si trabajamos con un ataúd vamos a hacer un trabajo de malas artes. Y los trabajos de malas artes son invocados a Lucancasi o Candiampembe. Porque en Dokin verdaderamente es un brujo malo. Pero muchas personas dicen en Dokin al dios de las malas artes, al diablo. Para mí es importante demostrarle a ustedes las formas primitivas al cual en un momento determinado ustedes pueden defenderse. Es por eso que enseño estas formas primitivas y no las mantengo calladas para mí. Simplemente las demuestro para que todas las personas puedan comprender un poco más sobre esta cultura. De esta manera le expande el territorio y los conocimientos en esta religión. Ya no será aquel gangulero que no sabe nada sobre los trabajos y que se han estado ocultando y han estado en un tabú por cientos de años. Gracias al Tataí Tiraca Batalla Mundo Guardo Sesti hemos podido conocer más sobre esta cultura. Es el único gangulero que ha expresado estas formas de trabajo de la manera al cual ustedes la están viendo. Como siempre he dicho, sin ningún ánimo de lucro, solo con la intención de que las personas aprendan. Yo creo que si aprendieran fuera mejor. Cuando hay alguien que le va a hacer una brujería o le va a hacer un trabajo, lo va a pensar porque sabe que usted sabe. Entonces no va a haber ese temor como esos padrinitos que le dicen o mandan mensajitos con otros ahijados metiéndole miedo al ahijado que se fue del Munanzo. Eso ya va a quedar atrás. Hoy en día, ese ahijado va a poder trabajar si en caso de que alguien le quiera hacer daño a él. Esa es la forma importante para poderse defender. Estamos trabajando con quimbanza. Esta hierba pertenece al lucero en Cuyo. Pero a la vez, cuando trabajamos de esta forma o de estas malas artes, lo hacemos con los chinchiricú. Esto significa que son esclavos que llegaron a Cuba de tribus que eran enanos llamados pigmeos. Y estos en chinchiricú pues usaban un hueso en la cabeza de gallo y de esa forma ellos se identificaban. Y hoy en día, al llegar por el puerto de La Habana en Regla, al pueblo de Regla, estos esclavos fueron vendidos y trajeron consigo muchas formas de trabajo al cual muchos ganguleros lo utilizaron para hacer daño. Ya que dicen que estos pigmeos
no eran nada fácil. Pasaron las trascendencias de generación en generación y hoy en día hasta los libros pueden hablar de los chinchiricú. Pero bueno, yo le estoy dando los conocimientos que yo tengo adquiridos en mi vida como religioso. Ya sabemos que el pueblo de Regla o Guanabacoa, ellos han sido siempre muy religiosos, no solo de la religión Lucumí o el Palo Mayombe, sino también de los Obonecos o Abacuá, sobre todo en Regla. Y hay plantes también en Guanabacoa. Caminamos por un sendero un poco difícil. Al hacer un muñeco de quimbanza, hierba, pata de gallina, estamos invocando a estos infuiri, a los chinchiricú, pero estos tienen que ver con lucero, con el cuyo, y son utilizados siempre por los religiosos del pueblo de Regla como espíritus malos, a pesar que ya esta práctica se fue transmitida a muchos religiosos en Cuba. Se dice que por donde primero entraron ellos fueron por el pueblo de Regla, por el puerto de Regla. Caminamos siempre por el sendero importante, porque no nos gustan las desviaciones. Nos gusta decir las cosas como son y no estar con rodeo ni cuento, porque de cuento yo no estoy viviendo. Me gustan las verdades, porque así enseñan a las personas a poder trabajar como es, utilizando hilos de tela de saco de yute para así amarrar la representación del enemigo, también invocando a Cobayende o Tatapanzua, como es conocido, dueño de las enfermedades. Es importante siempre mantenerse al margen de los conocimientos de los religiosos, porque son los religiosos que saben los que nos van a dejar el legado y el que nos dejaron los legados a los que hoy en día sabemos algo, ya que siempre se aprende en esta religión y que la vida es corta para aprenderlo todo lo que podemos hacer. El trabajo está fundamentado en que ustedes conozcan cómo se trabaja con un muñeco con quimbanza, con hierba pata de gallina. Como pueden ver, este muñeco va a implorar, va a llamar a estos chinchiricú para así enviárselo a las personas o a la persona que se le haga el trabajo, y de esta manera va a ver ese poder en la propia representación del propio Lucancasi, el dios de las malas artes. Claro que no recomendamos a ninguna persona que realice buenas ni malas artes, simplemente dramatizamos escenas folclóricas para que puedan en un momento determinado saber lo que hay que hacer para vencer una guerra. El mundo de intriga, este mundo fantástico donde los religiosos conocen poco sobre esta cultura, sobre todo aquellos que saben no expresan los conocimientos para no perder así su jerarquía. Pero en este caso nosotros no vamos a perder nada, porque nosotros sabemos más que esto para poder expresar esto y poder expresar 20 cosas más. Así que eso no es parte de mi, como dice, de mi temor,
hacia un religioso puede hacer algo que pueda perjudicarme a mí. Uno puede enseñar 4 cosas, pero 10 se va a quedar con ellas. En movimiento circular presentamos por encima del ataúd, porque esta persona va a ser enterrada con el toto en finda, con tierra de cementerio. Vamos a dar hasta nuestra propia menga, nuestra propia sangre. Y esto no es recomendable hacerlo cuando usted no es un gangulero que tiene una enganga de Lucancasi. Por eso, siempre aprendemos más sobre esta cultura y esto nos va a dar la oportunidad de adquirir esos conocimientos perdidos, esos eslabones perdidos. Ahora ata en forma de cruz, de bisongo, la representación de esta persona, que no vamos a mencionar el nombre porque a mantenerlo en un tabú, pero si usted lo hace va a tener que mencionar el nombre de la persona que es. Dice Uria, te lo dicen carajo, dicen yo manda. Dice los casi yo va a dar los mengas de los yo, carajo. Dicen Uria, te lo que son burucutela, carajo. Dicen Uria, te lo dicen carajo. Dicen yo manda. Nosotros dicen como dicen Tataíta, dice Iraca de Munda Placa. Dice Yacana Funda, dicen Kele Kuna Manguaco. Dice Yacunana Fulumban, dicen dime Cayeco la Canayacoca y Azolimba Duramamba. Yacan Crumba, dicen Brundaga, dicen Yaken Bonda, dicen Cheche Bacheche, dicen con lo propio, dicen Finda, dicen con lo propio, dicen Cunalombo, dicen con lo propio, dicen Calunga, dicen con lo propio, dicen Remolino, carajo. De Centella, dicen Doki, carajo. Es bueno saber que hay que expresarse de esta manera, enterrando el cuchillo en el corazón del muñeco, en la representación del Mundeli. Es por eso que no recomendamos a ninguna persona que realice malas artes, que se dedique a hacer el bien, porque el mal que usted puede hacer puede venir caminando para atrás si usted no lo sabe hacer correctamente. Para mí, que soy un hombre de experiencia en esta religión, siempre recomiendo a mis ahijados que no se dediquen a hacer mal. Muchas personas que están en esta religión, lo primero que hace es hacer daño. Eso va mermando para usted, para que usted en un futuro, sus espíritus vean en usted ese religioso consagrado y le permita darle visión a usted para que vea lo que él hace o hacía en vida. De lo contrario, cuando ve que usted es un creyente que solo quiere hacer daño, él va a tener limitaciones con usted porque no quiere que usted se dedique a hacer malas artes. Siempre he dicho que las malas artes hay que saberlas hacer y no todo el mundo la puede hacer porque eso viene a arrastre para atrás, no solo usted, sino también a su familia. ¡Ay, carajo! Dicen Willy, yo dicen Ganga, dice Takenbonda, dice Longanga, dicen Tulumana, dice que va a Uria, dicen con los mundos, dicen Cariré, dice con los propios Lucancasi, carajo. Dice para que dicen Uria, dicen Cheche, dicen los 9 uñas, dicen careajos, dicen los 9 brincos, dicen careajos. Dicen ya está que Uria, dice los Mayimbe, dice mañana careajo. Dice ya Uria, dice Mayimbe, dice Ahue. Dice Congolango nunca tesia, carajo. Y dicen, yo sé, dicen quién tú eres, dicen tú no sabes, dicen quién son yo. Dicen sí mismito, dicen Bonda, dicen los Congos, dicen Andilé.
Yengue Saramagüe, piango, piango, llegó, yengue Saramagüe, remolino llegó, yengue Saramagüe, el ondoki llegó, remolino llegó, yengue Saramagüe. En estas formas primitivas siempre es complicado no conocer para hacer un trabajo, para poderse defender de la brujería que hace otras personas. Siempre tenemos que tener cuidado porque nos enfrentamos a cosas que no conocemos. El gangulero tiene siempre un tabaco que fumó el enemigo. Siempre el gangulero, el padrino razonable, cuando fuma el ahijado, guarda una zunga que él fumó en caso de que este ahijado lo traicione. Estos son educación de los viejos ganguleros del tiempo Congo, del tiempo Atilanga. Es por eso que siempre tenemos que tener cuidado. Donde fumamos podemos dejar la enzunga, tenemos que ripiarla y hasta ripiarla con los pies para que no quede ningún rezago ni saliva de nosotros que nos puedan robar nuestras protecciones, porque en esta religión sí existe la trampa y en toda brujería mala eso es lo que se hace, robar los espíritus de las personas, porque las engangas se alimentan de otras engangas y es para el brujo de Indoki un trofeo poder robar los espíritus de una persona, que eso no se ve mucho en los ganguleros cristianos, pero en los ganguleros no cristianos existe todo tipo de trampas y esto le va a dar la idea de que usted está en una religión complicada, que no se puede confiar en nadie, que su mismo amigo puede ser su peor enemigo. Como dice, lengua de mono enreda mono. Cuando usted habla mucho, usted se va a enredar. Muchos religiosos le preguntan a usted, ¿cómo es que tú haces esto? ¿Cómo tú haces lo otro? Pero es porque ellos no lo saben hacer. Él te dice, yo lo sé hacer de una forma, ¿cómo lo haces tú? Y entonces con eso te engaña para coger tus formas de trabajo. Pero hoy en día no te necesitamos tanta trampa y tanta cosa. Estamos dando los trabajos alante del mundo, porque estos programas los ve el mundo entero. Donde quiera que haya un religioso, pone la página de Tataí Tiraca Batalla Mundo. Tenemos 1.150.000 y pico visitas a esta página. Y tenemos 300 y pico de videos, 325, 326 videos, enseñándole a las personas las formas primitivas que han quedado en un tabú y que han estado perdidas los eslabones a través del tiempo de estos religiosos. Dicen, carajo. El gangulero hace como especie de un tablero. Como hemos dicho en otros programas, otros trabajos, que un tablero es bueno porque llamamos diferentes deidades en un solo espacio. Y a pesar de que los tableros pueden ser utilizados para preguntarle el nombre del ahijado que van a rayar, es también bueno porque podemos realizar buenas o malas artes. Dependiendo del trabajo que se haga, estas formas primitivas pueden ser utilizadas para el bien o para el mal. Y
Y es siempre importante conocer y preguntar con los chamalongos, las conchas de mar, cómo va a ser el trabajo. Y en ocasiones hacer sacrificio en suso o gallo. Pero nosotros vamos a dar un poco de venga, poco de sangre de la de nosotros. Nos hemos hincado el dedo para así dar un poco de venga a los espíritus, a los enquisis malongos que la están pidiendo. Dice Uria, dicen los mengas de los yo, dice yo son cheche, dicen bacheche. Yo soy tataíta, dice Iraca, dice batalla mundo. Cariajo, dice de los propios, dice mundo, dicen cariré. Cariajo, dicen, como dicen traición, dicen con traición, dicen se paga, dicen hijo. Si tú debes, dicen pena, dicen tú pagas, dicen pena. Si alguna persona me está haciendo a mí alguna brujería, algún trabajo, yo muchas veces solo doy las quejas a la enganga. Pero cuando veo que me puede afectar cualquier trabajo, entonces sí voy a trabajar, porque para eso sé defenderme. Y toda mi vida eso es lo que he hecho. Aprender para que nadie me haga cuento, ni venga con comentarios baratos. Porque de eso de comentarios baratos todos están cansados ya. ¿Por qué ustedes creen que siempre hay tanta, como decimos los cubanos, tanta envolvencia y tanto lío y tanto problema en esta religión? Porque todo el mundo quiere ser el mejor. Pero solo se aprende de los que saben. Si usted cree que sabe mucho, cuando vean muchos trabajos sabrá que no sabe nada, que tiene que seguir aprendiendo, porque yo, que llevo 50 años en esta religión, sigo aprendiendo todavía. ¿Cómo es que usted va a llevar 10 años, 15, 20 y va a creer que sabe mucho? Eso es una idea falsa que se está haciendo. Se aprende siempre de los que sabe. Siempre uno escucha y no habla tanto para no caer mal. Porque cuando usted habla tanto, está cayendo mal a los otros religiosos, porque entonces usted es un sábelo todo, un cabeza dura, un bembetero, un chanchullero, un guari guari. Y eso no camina en esta religión. Aquí no se está con tanto chisme. Es que dime, que te diré, todo eso se lo dejamos a otras religiones. No vamos a mencionar ni las religiones que son, para que nadie se sienta ofendido. Pero todo el mundo sabe. Es importante siempre tener conocimiento de esta religión, de la forma en que se utiliza el ataúd, los dilongos, la hierba pata de gallina o quimbanza, porque eso nos va a permitir aprender más sobre esta cultura. Lo importante de este trabajo es aprender a que podemos trabajar con la quimbanza o hierba pata de gallina y que podemos hacer un muñeco, como lo vimos ahí que lo hicimos, para poder trabajar en representación del enemigo. Un ataúd tiene las patipembas o signos que representan Sarabanda, 7 rayos, que representa el entotoyaca de Mimunanzo con. O sea, usted puede tener un ataúd sin tener que ponerle signo. Pero siempre hay que poner signo, o patipemba, o firma, como conocen, como ustedes la conocen mucho, porque así guiamos el trabajo por la deidad que nosotros lo estamos haciendo, poniendo unas matari que cogimos en el cementerio
para transmitir el poder de Centella, la dueña de los espíritus, al trabajo, utilizando el entoto de Enfinda, utilizando tierra de cementerio, al cual cubrimos el trabajo que estamos haciendo. No crean que es fácil realizar un trabajo de la noche a la mañana. En primera, porque tenemos temor de lo que podemos hacer que no conocemos. En segunda, tiene que ser enseñado por un padrino que sabe y que esté acreditado. Porque lo primero, cuando usted hace algo, lo primero que le preguntan, ¿quién le enseñó a hacer esto a usted? Usted tiene que decir quién lo enseñó. Esto no salió del aire. Esto salió de mi padrino y mi padrino me lo transmitió a mí y yo se lo transmito a todas las personas. Claro que a él no le hubiese gustado esto, pero yo no voy a morir como otros ganguleros que se han llevado muchos conocimientos a la tumba. Yo voy a expresar a las personas creyentes un poco más sobre esta cultura, no solo para que aprendan, sino para que se puedan defender. Y esté seguro que cuando usted hace una ensara de esta índole, va a ver los efectos. Ellos dicen carajo, llévatelo, dicen carajo. Dice que son, dice cosa mala. Dice llévatelo, dice carajo. Dice yo pide, dice los Lucas casi yo daba los vengas de los yo carajo. Dice carajo. Dice úniatelo, dice carajo. Dice yo manda coño, dice carajo. Estas expresiones que podemos escuchar, que cualquier gangulero de tiempo a tilanga las puede hacer, hasta llorar delante de estos trabajos, en representación del dios de las malas artes, Lucancasi o Candiampembe. También muchos lo conocen en esta religión como, tienen otros nombres como Bencebú, que no corresponde a las reglas congas del palo mayombe, pero lo dicen los criollos en estas manifestaciones. Pueden imaginar que una persona le esté haciendo este tipo de trabajo a usted y que después arree los espíritus estos a su persona con fula, con pólvora. No crea que es nada de juego esta religión. Hay que tener mucho cuidado lo que podemos recibir, lo que nos pueden hacer, porque esto es más complicado de lo que creen mucho. Dicen, llévatelo, dicen carajo, yo manda. Son, dicen carajo, dice yo a los mengas de los yo, dice Lucancasi. Dice, úriatelo, dicen carajo. Prende la vela encima del entoto de Enfinda de la tierra del cementerio, como si estuviera velando esa persona. Estos trabajos no son recomendables, son hasta temerosos para aquella persona que no está en esta religión y para los que están también. No damos estas recomendaciones a nadie, pero tengo que expresarlas porque son parte del interés de muchos religiosos que si no tienen, muchos no tienen sentimiento, y si tienen que echarle brujería al primo se la echan, o si tienen que hacerle brujería al hermano, al tío, al sobrino, hasta a los padres si se meten por el medio. Se dice acá arriba en ganga no hay sentimiento, porque gangulero nunca tesia, y si tesia, mundo cuava. Si te echas para atrás ya tú sabes que tú mismo te jodes. Cuando uno hace un trabajo de malas artes no está con lamentaciones. Si lo vas a hacer, hazlo. Si no, no lo hagas. Ya cuando tú lo haces no hay marcha atrás. Ya esto va a ir caminando para la persona.
Esto es una nueva versión que hemos hecho de este video. Y así pueden darse cuenta en la intimidad de su Munanzo Congo cómo funciona esto. Cubre ese trabajo con una tela de saco de ayute en la invocación de Cubayende para transmitir enfermedades. Fíjense cómo es todo esto. Esto no es nada de juego. Yo veo que hay muchos jugando por ahí, que Sala Maleco, que Maleco Sala, que ese cuento y ese jueguito, saben que están jugando con candela. El que juega con candela se quema. Candela quema en cruco, candela quema el culo, como dicen. Alimenta con humo de tabaco a los enfuiri, a los inquisimalongos. También da de urial un ensuso y si es posible un mayimbe para que sea mejor todavía. Y de esa manera va a transmitir el poder del ser vivo, la fuerza de esos animales a los inquisis de Nganga, a los inquisis malongos, a los espíritus malos. Carajo. Y dicen Uria, te lo dicen carajo, porque yo manda. Dice yo no venga de lo yo. Dicen tú vas a Uria, porque yo voy a mandar. Dice yo voy a dar unos memes si tú Uria cheche, dicen bacheche. Dice a los propios, dicen mundeles que son burcutela. Dice que son unos guariguari. Que son unos manganones, carajo. Dice tú boreando aquí. Con una tijera corta las acciones de esa persona para que no lo puedan proteger. Encarama el ataúd arriba de la enganga, de una enganga de Lucancasi, o arriba de su enganga de Sarabanda, o arriba de su candango de Siete Rayos de Sasi Sasi, o arriba hasta de la propia Mamachola. Se cuenta cheche. Si tú son mundele cheche, tú cuenta cheche. Si no, no cuenta.